Hola, soy el doctor Hermosilla y en esta clase vamos a tratar acerca de patología hipofisiaria. Lo primero va a ser revisar algo de fisiología y anatomía del eje hipotálamo hipofisiario, partiendo de que la glándula pituitaria anterior secreta una serie de hormonas diferentes, entre ellas la hormona adrenocorticotrófica que se activa por la CRH u hormona liberadora de corticotropina. Esta última es producida a nivel hipotalámico. La hormona estimulante de la tiroides, o TSH, igualmente se produce o igualmente se activa en la hipófisis anterior y se produce por la hormona liberadora de tiroides que también se libera a nivel hipotalámico. La prolactina, necesaria para la lactancia materna, es inhibida por la dopamina. La hormona liberadora de gonadotrofina produce dos hormonas de la pituitaria anterior. Estas son las hormonas luteinizante y la hormona folículo estimulante, ambas muy importantes para el control de la reproducción. Finalmente, tenemos la hormona del crecimiento que se inhibe en respuesta a la somatostatina. Pasando a la pituitaria posterior es un poco menos complejo, ya que aquí solo hay dos hormonas a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos la oxitocina, que es necesaria para el parto y se secreta durante y alrededor del embarazo. Y finalmente la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que es responsable de regular el balance hídrico. Acá tenemos una imagen un poco más gráfica de cuáles son las hormonas secretadas tanto por la hipófisis anterior como posterior y cuáles son las funciones que cumple en sus órganos diana. Recordemos cómo las hormonas hipotalámicas van a ir activando las glándulas periféricas. Podemos comenzar con la hormona liberadora de corticotropina. El ACTH es liberado y luego va a actuar sobre la corteza suprarrenal para producir cortisol, el cual tiene funciones importantes en muchas acciones metabólicas. Del mismo modo, la hormona liberadora de hormona tiroidea va a provocar la liberación de TSH a nivel de la pituitaria anterior y esta va a actuar a nivel de la glándula tiroides. La glándula tiroides, una vez estimulada, es la responsable de producir las hormonas tiroideas que también van a tener un papel importante en el metabolismo. La TRH también dentro de sus papeles tiene la activación de la prolactina. Ahora, la prolactina tiene un efecto a nivel de la glándula mamaria y se va a ocupar principalmente o va a tener un rol principalmente durante la lactancia. Y hay que destacar también que la dopamina producida a nivel hipotalámico va a tener una acción negativa en la liberación de la prolactina. La hormona liberadora de gonadotrofina va a actuar a nivel de la pituitaria anterior y va a producir la liberación de FSH y LH. Estas dos hormonas tienen acciones a nivel de las gónadas. En el hombre, principalmente, va a estimular la producción de andrógenos y en la mujer la producción de estrógenos. La GHRH va a estimular la producción de hormona de crecimiento y la somatostatina va a inhibir la liberación de esta. La hormona del crecimiento, producida a nivel de la hipófisis anterior, tendrá objetivos endocrinos particularmente a nivel del hígado, donde se va a producir el factor de crecimiento derivado de insulina
y tendrá objetivos no endocrinos en muchos otros tejidos del cuerpo. Si hablamos ahora de la hipófisis posterior, las dos únicas hormonas que se producen a este nivel son la oxitocina, que va a actuar sobre los músculos uterinos y las glándulas mamarias, y la ADH, que tiene un papel importante en la reabsorción tubular renal de sodio. La ADH es la hormona antidiurética, la cual tiene efectos importantes sobre el metabolismo del sodio y el balance del agua. La patología hipofisiaria puede estar dada por un exceso en la producción de las hormonas hipofisiarias o por un déficit en la secreción de estas. Vamos a hablar ahora de acromegalia. La acromegalia es un síndrome clínico que ocurre cuando hay un tumor hipofisiario que produce cantidades excesivas de hormonas de crecimiento en un paciente adulto. Antes de la pubertad, los pacientes con tumores secretores de hormona de crecimiento van a desarrollar un crecimiento longitudinal excesivo y gigantismo, por encima de lo normal para la edad. Veamos algunas de las características al examen físico de los pacientes con acromegalia. A nivel de la cabeza puede haber prominencia tanto de la frente como de la mandíbula. Puede haber un cráneo agrandado, edema facial y engrosamiento en general de los rasgos faciales, con espacio excesivo entre los dientes, generalmente de la mandíbula inferior. A esto se puede agregar macroglosia o agrandamiento de la lengua. A nivel de la piel se puede demostrar un engrosamiento de esta y las manos y los pies pueden ser desproporcionadamente grandes. En las articulaciones, la artritis puede ser una manifestación de la acromegalia y dentro de las otras características que también se pueden producir, incluye el desarrollo de diabetes mellitus, hipertensión, crecimiento de pólipos a nivel colónico y el desarrollo de hiperhidrosis o transpiración excesiva. La apnea obstructiva del sueño generalmente es causada por un crecimiento en exceso del tejido conjuntivo de la vía aérea superior y dentro y alrededor de la boca junto con la macroglosia, que va a producir estos síntomas obstructivos cuando el paciente duerme. Además, puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo que puede llevar a los pacientes a presentar cardiomiopatías. Estos pacientes también tienen un incremento en las tasas de cáncer, particularmente desarrollando cáncer de colon, esófago y estómago, así como cáncer de tiroides e incluso algunos melanomas. La evaluación clínica acá es muy importante, ya que debido a la mayor cantidad de pólipos en el colon, estos pacientes están más predispuestos al desarrollo de cáncer de colon y a menudo presentará como primera característica la presencia de sangre en las deposiciones, que es algo que entonces tenemos que evaluar dirigidamente en los pacientes con acromegalia. La acromegalia se debe considerar entonces como una enfermedad multisistémica, ya que produce no solo deformidades características derivadas del excesivo crecimiento óseo y de partes blandas, sino que además se acompaña de una importante comorbilidad y un incremento de 2 a 3 veces en la mortalidad, con una expectativa de vida reducida en aproximadamente 10 años. Acá hay algunas fotos de pacientes con acromegalia donde se puede ver una macroglosia obvia y un aumento en el espacio de separación entre los dientes, como ya dijimos, sobre todo en la maxilar inferior. Acá se pueden ver las alteraciones faciales ya nombradas y la comparación en el lado derecho de la pantalla de las manos de un paciente con acromegalia comparado con uno que no la tiene.
Acá tenemos fotos comparativas de un mismo paciente antes y después del diagnóstico de acromegalia. La foto del lado izquierdo muestra cuando estaba libre de enfermedad y en la foto del lado derecho se puede apreciar los cambios faciales que presentó el paciente y el aumento del tamaño en extremidades superiores. Cuando hay una sospecha de acromegalia es bastante importante pedir al paciente que traiga fotos entonces para poder evaluar si es que han habido cambios en la fisionomía que sean significativos y sugerentes de la enfermedad. Referente al diagnóstico, hay que tener el concepto de que la hormona del crecimiento tiene una liberación pulsátil durante todo el día y de esta forma no es útil por sí sola para el diagnóstico de la acromegalia. La mejor prueba de detección es la medición en el suero de la IGF-1 o factor de crecimiento derivado de insulina. Se confirma el exceso de hormona del crecimiento con una prueba oral de tolerancia a la glucosa, porque la glucosa normalmente va a suprimir los niveles de hormona del crecimiento, a menos de 1 nanogramo por ml. Niveles de hormona del crecimiento superiores a 1 nanogramo por ml son diagnósticos de exceso de hormona de crecimiento. Es necesario tomar alguna imagen para poder certificar la presencia de un tumor. Y acá la resonancia nuclear magnética de silla turca es el examen ideal y debe ser obtenido una vez que el exceso de hormona de crecimiento es confirmado em, mediante los exámenes de laboratorios previos. La mayoría de los tumores hipofisiarios productores de hormona del crecimiento corresponden a macroadenomas. Referente al tratamiento de la acromegalia, el tratamiento requiere la resección tumoral, idealmente por vía transesfenoidal. Y hay que tener el concepto de que la cirugía es el único tratamiento que es potencialmente curativo. La respuesta de la hormona del crecimiento a la prueba de tolerancia a la glucosa vuelve a la normalidad una vez que se produce una remisión del tumor. Los pacientes que no logran la remisión requieren análogos de somatostatina inyectables para poder inhibir la secreción de hormona de crecimiento. La terapia con agonistas de dopamina en dosis altas es marginalmente efectivo cuando el tumor cosecreta prolactina. Ahora, el pegvisomant es un bloqueador del receptor de la hormona del crecimiento que se utiliza para bajar los niveles de IGF-1, pero este funciona en los tejidos periféricos como un antagonista de la hormona de crecimiento y no disminuye la producción de la hormona de crecimiento por el tumor hipotalámico. Acá podemos ver una imagen que nos orienta, en cierta forma, el sitio de ingreso para la cirugía transesfenoidal, la cirugía resectiva transesfenoidal, en el caso de la acromegalia y también que se ocupa, la vía de acceso que se ocupa para el resto de los tumores hipofisiarios que van a requerir como manejo cirugía. Hablemos ahora de la hiperprolactinemia. Fisiológicamente, la prolactina induce y regula la lactancia. Por lo tanto, los niveles elevados de prolactina van a causar galactorrea o lactancia anormal. Las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar galactorrea que los hombres. La hiperprolactinemia causa también hipogonadismo hipogonadotrófico por su efecto de retroalimentación negativa en la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina en el hipotálamo, lo que a su vez va a disminuir los niveles de hormona luteinizante y folículo estimulante. Tanto hombres como mujeres pueden presentarse con hipogonadismo. A diferencia de otros tumores pituitarios, el tratamiento médico o farmacológico es la terapia de primera línea
para el manejo de los prolactinomas, por sobre el manejo quirúrgico. Incluso pacientes con prolactinomas que puedan tener efecto de masa pueden ser tratados con terapia médica en forma inicial. Raramente son tumores muy grandes y la mayoría se reduce de tamaño con la terapia farmacológica. Se debe derivar a cirugía seguido de radioterapia en caso de que ocurra un crecimiento o recidiva a pesar del manejo. En estos casos, después de la cirugía, si es que queda un remanente, el prolactinoma puede responder mejor a la terapia médica. Esta tabla resume las principales causas de hiperprolactinemia. Comenzando por alteraciones fisiológicas, el más importante es el embarazo y la lactancia, así como también la estimulación del pezón. De los medicamentos importantes a considerar se incluyen agentes antipsicóticos, la metoclopramida, cimetidina, verapamilo, metildopa, opiáceos y cocaína. Otras causas de hiperprolactinemia incluyen los prolactinomas, tumores pituitarios, el hipotiroidismo, la cirrosis y la enfermedad renal crónica. Acá podemos ver una tabla más detallada acerca de las causas de hiperprolactinemia. La causa más común de niveles elevados de prolactina son obviamente el embarazo y en el posparto para facilitar la lactancia. El estrés fisiológico, el coito y el ejercicio pueden aumentar los niveles de prolactina hasta 40 nanogramos por ml. Los rangos normales van de 2 a 29 nanogramos por ml en mujeres no embarazadas y entre 2 a 18 nanogramos por ml en hombres. Los piercing en el pezón pueden aumentar los niveles de prolactina por encima de 200 nanogramos por ml. Los agentes antipsicóticos pueden causar hiperprolactinemia por el efecto antidopaminérgico que interrumpe la inhibición de prolactina por la dopamina. Agentes específicos tales como la risperidona y la metoclopramida pueden elevar el nivel de prolactina por encima de 200 nanogramos por ml. Para evaluar la hipersecreción es necesario saber entonces qué medicamentos está usando el paciente para evaluar si esta puede ser la causa de la elevación de los niveles de prolactina. Cuando el nivel de prolactina está ligeramente elevado, menos de 50 nanogramos por ml, puede ser razonable suponer que la hiperprolactinemia es un efecto secundario a la medicación. Cuando se eleva significativamente por encima de 100 nanogramos por ml, ya sea estando de por medio algún medicamento o no, necesita ser evaluado el paciente con una resonancia magnética de silla turca para evaluar un probable prolactinoma. En caso de que la causa sea farmacológica, por ejemplo, por el uso de antipsicóticos, se recomienda precaución cuando se evalúe discontinuar el fármaco y consultar con el psiquiatra que lo recetó antes de realizar una interrupción brusca. Otra causa de hiperprolactinemia es el hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo puede causar una inflamación difusa de la glándula pituitaria que puede parecerse a un adenoma pituitario en las imágenes. Un paciente con hipotiroidismo primario e hiperprolactinemia debe ser tratado con reemplazo de hormona tiroidea inicialmente y debe ser reevaluado el nivel de prolactina una vez que la TSH se ha normalizado. Se deben hacer evaluaciones adicionales si la hiperprolactinemia no corrige cuando se trata ya el hipotiroidismo. La TRH hipotalámica es un potente liberador de prolactina con una potencia similar que a la liberación de TSH en el hipotiroidismo. Por lo tanto, hay un aumento en la secreción de TSH y prolactina cuando hay un hipotiroidismo primario.
Respecto a las características clínicas y al diagnóstico de hiperprolactinemia, los síntomas en los hombres son insidiosos y pueden pasar desapercibidos por varios años. Tanto hombres como mujeres con hiperprolactinemia es probable que sean infértiles y tienen un alto riesgo de desarrollar osteoporosis. Las mujeres postmenopáusicas ya son hipogonadotróficas por insuficiencia ovárica. En este caso, la hiperprolactinemia puede tener mínimas implicancias clínicas. Aún así, la hiperprolactinemia postmenopáusica requiere diagnóstico porque puede deberse a un tumor hipoficiario y esto puede tener efecto de masa dentro del encéfalo. Los microadenomas hipoficiarios que secretan prolactina excesiva causan amenorrea secundaria debido a la inhibición de la hormona liberadora de gonadotrofina en el hipotálamo. Tratamos a estos pacientes con agonistas de dopamina. La bromocriptina es el agente de primera línea y tiene un bajo costo. La cabergolina es mejor tolerada. Sin embargo, la disminución del tumor, si bien es mejor, el problema de este medicamento, entre otros, es que es más caro. Otro de los problemas descritos con la cabergolina es la toxicidad valvular de cabergolina. Se ha descrito insuficiencia valvular en algunos pacientes usuarios de dosis elevadas de cabergolina, principalmente en aquellos tratados por enfermedad de Parkinson y que necesitan dosis cercanas de 3 miligramos al día. Este efecto se debería a la acción de los agonistas dopaminérgicos en los receptores 5-HT2B presentes en el endotelio valvular, lo que induciría proliferación de fibroblastos y fibrosis, con engrosamiento y posterior disfunción valvular. Siempre es necesario verificar la respuesta a la terapia repitiendo un nivel de prolactina en un mes después de comenzar el tratamiento. Los pacientes que no responden a la bromocriptina, en el 70% de los casos lo van a hacer a la cabergolina. El control de la prolactina, que debe realizarse a las 4 o 6 semanas de tratamiento, sirve para poder ajustar las dosis. Si la prolactina es normal o baja, hay que mantener las dosis y controlar a los 6 meses con prolactina y resonancia magnética de silla turca. Hay que solicitar un ecocardiograma si se usan dosis mayores a 3 miligramos por semana de cabergolina, por la asociación que ya nombramos de anomalías valvulares secundarias al tratamiento. Respecto a las indicaciones de cirugía en el caso de los prolactinomas, en centros especializados, la normalización de la prolactina después de la intervención quirúrgica del prolactinoma promedia el 70% para los microprolactinomas y del 38% para los macroprolactinomas. En general, es muy poco probable que un paciente con niveles de prolactina mayor de 200 nanogramos por ml normalice estos valores después de la cirugía. La recurrencia postoperatoria de los microprolactinomas es alrededor del 20% y la de los macrotumores es del 50%. Por eso, la indicación quirúrgica se reserva para casos especiales y no es una herramienta de primera línea. La indicación más frecuente es entonces la falla de terapia médica y la apoplejía hipoficiaria. Una indicación excepcional es la reducción parcial de los niveles de prolactina con altas dosis de agonistas dopaminérgicos, el crecimiento tumoral durante el tratamiento con agonistas dopaminérgicos y la presencia de signos o síntomas neurooftalmológicos de inestabilidad a pesar de la terapia con los agonistas dopaminérgicos. Otra patología hipoficiaria es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Esto surge cuando hay un exceso en la liberación de hormona antidiurética. La ADH aumentada va a causar una retención de agua en exceso a nivel renal
y puede conducir entonces a una hiponatremia dilucional. Esto se puede evidenciar al medir los electrolitos plasmáticos en estos pacientes, ya que sus niveles de sodio disminuyen por debajo de lo que normalmente debiesen tener. La verdad es muy por debajo este valor. Recordad que el rango normal de natremia va entre 135 a 145. Las causas de la liberación inadecuada de hormona antidiurética son numerosas. Entre estas, trastornos del sistema nervioso central que pueden incluir metástasis cerebrales o infecciones cerebrales tales como meningitis, además de las hemorragias cerebrales o infartos cerebrales y también el traumatismo craneoencefálico. Otra causa de secreción inadecuada de ADH son las enfermedades pulmonares, como por ejemplo pacientes que presentan un cáncer de pulmón o incluso neumonias, que pueden manifestar hiponatremia con un mecanismo en el que tendría relación la hipoxemia o la hipercapnia, las cuales estimularían la liberación de ADH. Además, la cirugía hipofisiaria generalmente después de 3 a 7 días de la operación se puede producir una liberación también inadecuada de hormona antidiurética. El diagnóstico generalmente se hace cuando se mide la osmolaridad plasmática y urinaria y se realiza una evaluación de la volemia del paciente. Vamos a encontrar un paciente con una hiponatremia hiposmolar, osmolaridad urinaria elevada, una concentración de sodio en orina normalmente mayor de 40 equivalentes por litro, con un equilibrio ácido-base y calemia normales. Debe descartarse la existencia de insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, déficit de cortisol y el uso de diuréticos. La hormona antidiurética generalmente va a causar una hiponatremia dilucional debido al exceso en la retención de agua. Y esto se manifestará entonces por las diferencias en la osmolaridad urinaria y plasmática. El tratamiento de estos pacientes va a consistir en la restricción de fluidos que va a mejorar la hiponatremia. Si los pacientes tienen una hiponatremia sintomática o si el sodio es inferior a 110, se debe administrar solución salina hipertónica para su corrección. Aquí hay que tener mucho cuidado en recordar que esto debe hacerse muy lentamente, ya que la corrección excesivamente rápida de la hiponatremia puede producir cambios cerebrales irreversibles, lo que es conocido como mielinolisis pontina central. Si hacemos un cuadro comparativo y contrastamos las diferentes condiciones que causan un exceso de hormonas de la pituitaria anterior, tenemos en primer lugar, al analizar la ACTH, con un síntoma clínico consistente en cara de luna llena, obesidad centrípeta, la presencia de estrías, diabetes e hipertensión. Esta es la enfermedad de Cushing, probablemente causada por un adenoma hipofisiario secretor de ACTH. Las mejores pruebas para realizar aquí son un cortisol en orina de 24 horas, una prueba de supresión de dexametasona, un nivel de cortisol salival a medianoche y un nivel sérico de ACTH. Para el exceso de TSH de etiología hipofisiaria, estos pacientes presentan bocios e hipertiroidismo. Y bajo estas circunstancias, un adenoma hipofisiario secretor de TSH debe descartarse. En caso de un adenoma productor de TSH, los exámenes de laboratorio mostrarían una TSH que suele estar normal o elevada, con un aumento en los valores de las hormonas periféricas. El exceso de liberación de la hormona del crecimiento por parte de la hipófisis anterior se presenta como acromegalia. Esto, como ya vimos, se manifiesta en el examen físico con un mayor espacio entre los dientes de la mandíbula inferior, manos y pies agrandados, al igual que la cabeza y la lengua. En este caso, la mejor prueba para realizar es la evaluación del nivel de IGF-1. Un test de tolerancia a la glucosa se utiliza para confirmar el diagnóstico. El exceso de prolactina inducirá galactorrea y amenorrea. La condición clínica generalmente
Acá es un prolactinoma y la mejor prueba para ordenar es un nivel de prolactina en suero. Respecto a la deficiencia de hormonas hipotalámicas e hipofisiarias, en la pituitaria anterior, la deficiencia de ACTH se manifiesta con una deficiencia secundaria de cortisol. El déficit de hormonas estimulantes de la tiroides se va a manifestar como un hipotiroidismo central. El déficit de hormona gonadotrófica puede manifestarse como amenorrea. La deficiencia de la hormona del crecimiento en la prepubertad se va a manifestar como un individuo de talla baja. La deficiencia de la prolactina va a generar agalactia. A nivel de la pituitaria posterior, el déficit de oxitocina se puede manifestar como fobia social y alteraciones al momento del parto. La disminución de la hormona antidiurética puede dar como resultado diabetes insípida de origen central. Hay una serie de causas de deficiencias de hormonas pituitarias, entre estas el hipopituitarismo, la apoplejía hipofisiaria y la deficiencia aislada de hormona de crecimiento. Las causas de hipopituitarismo incluyen adenomas hipofisiarios, cirugía hipofisiaria, radiación pituitaria, apoplejía o infarto hipofisiario. Los craneofaringiomas, los tumores cerebrales metastásicos e incluso los meningiomas pueden causar compresión de la pituitaria e hipofunción secundaria. La hipofisitis linfocítica y la sarcoidosis son manifestaciones mucho más raras, al igual que las otras condiciones que se enumeran luego. El déficit de una o más hormonas hipofisiarias es lo que nosotros definimos como hipopituitarismo. La hormona del crecimiento, la FSH, la LH, son las hormonas más sensibles a las lesiones y su deficiencia es la más común. El panhipopituitarismo, por otro lado, es la situación donde el paciente carece de todas las hormonas de la pituitaria anterior. Esto suele deberse a una cirugía de un gran tumor cerebral o de la pituitaria. Es necesario reemplazar de regla la tiroxina y el cortisol. El reemplazo de los esteroides sexuales y la hormona del crecimiento va a depender de la edad del paciente y de los beneficios clínicos que esta suplementación puede traer. La deficiencia secundaria de cortisol es comúnmente iatrogénica debido a la supresión de la secreción de ACTH hipofisiaria secundaria al uso de corticoides exógenos. Los pacientes con deficiencia de ACTH solo tienen deficiencia de glucocorticoides, ya que el resto de la glándula suprarrenal funciona normalmente por vía del sistema renina-angiotensina. Tienen por lo tanto menos riesgo de hipotensión e hiponatremia que aquellos con una deficiencia primaria de cortisol, porque la producción del mineralocorticoide se mantiene. Además, a diferencia de los pacientes con deficiencia primaria de cortisol, los pacientes con un déficit secundario de cortisol no desarrollan hiperpigmentación de la piel. Esto es porque la ACTH y su prohormona responsable de estos cambios, la proopiomelanocortina, no se hipersecreta. La deficiencia de TSH conduce a un hipotiroidismo secundario o central. El hipotiroidismo secundario es clínicamente idéntico al hipotiroidismo primario. La deficiencia de hormona estimulante de la tiroides de origen central se puede diagnosticar demostrando simultáneamente un déficit de TSH con T4 bajo, ya sea T4 libre o T4 total. El tratamiento implica la suplementación con levotiroxina para el hipotiroidismo primario. La TSH sérica no se puede utilizar para monitorear y evaluar el ajuste de dosis de la hormona tiroidea.
La dosis de levotiroxina se va a ajustar entonces en base a los niveles de T4 libre con el objetivo de obtener un valor dentro del rango de referencia normal. El déficit de hormona del crecimiento antes de la pubertad va a conducir a una baja estatura. En la edad adulta, la producción de hormona de crecimiento no es tan importante para el crecimiento como durante la niñez. En adultos, la deficiencia de la hormona de crecimiento puede causar fatiga, pérdida de masa muscular y aumento de la proporción de tejido graso y mayor riesgo de osteoporosis. La evaluación de la deficiencia de la hormona de crecimiento es recomendado en pacientes con al menos el déficit de una hormona pituitaria, un déficit ya conocido de alguna otra hormona pituitaria. Hablemos ahora de la deficiencia de la hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH. La glándula pituitaria normalmente va a secretar LH y FSH en respuesta a la GnRH del hipotálamo. La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante van a estimular la secreción normal de hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. La deficiencia de LH y FSH va a causar un hipogonadismo hipogonadotrófico. Las causas del déficit de GnRH incluyen amenorrea hipotalámica en mujeres que realizan ejercicio excesivo, como se ven en los deportistas profesionales, y también en caso de enfermedades sistémicas graves o anorexia. La deficiencia congénita de GnRH se observa en el síndrome de Kallmann. Esta condición ocurre cuando las neuronas hipotalámicas responsables de la liberación de GnRH no migran al hipotálamo durante el desarrollo embrionario. El tratamiento del déficit de GnRH va a depender si el objetivo es o no la fertilidad. Si es así, hay que reemplazar las gonadotrofinas en hombres y mujeres. En mujeres que son premenopáusicas y que no deseen fertilidad, se puede usar terapia de reemplazo hormonal con anticonceptivos que contengan estrógenos y progesterona, siempre que el riesgo de enfermedad tromboembólica sea bajo. También se recomienda el tratamiento para evitar la pérdida de masa ósea estrógeno dependiente a una edad temprana, lo que podría conducir a la osteoporosis. En mujeres postmenopáusicas, el tratamiento del hipogonadismo hipogonadotrófico no está indicado. En los hombres, si no se desea fertilidad, se puede ofrecer terapia de reemplazo con testosterona. Las causas de la diabetes insípida incluyen neurocirugía o trauma craneoencefálico, tumores hipofisiarios y trastornos infiltrativos de la pituitaria, como por ejemplo con lo que ocurre en la sarcoidosis. Respecto a la diabetes insípida de origen central, es una producción baja de la hormona antidiurética por la hipófisis posterior. En presencia de hormona antidiurética, las acoporinas en los túbulos colectores permiten que el agua sea reabsorbida. En ausencia de hormona antidiurética, un exceso de agua se excreta por los riñones. La excreción de más de 3 litros de orina por día se considera poliuria. La gravedad de la diabetes insípida varía con el nivel de la deficiencia. Los pacientes pueden describir poliuria de leve a extrema y la sed correspondiente en la misma intensidad. La hipernatremia franca es inusual debido a que los pacientes, al desarrollar sed extrema y polidipsia compensadora, pueden lograr equilibrar sus niveles de sodio. Esto ya que la mayoría tiene un libre acceso al agua. Cuando los pacientes no beben lo suficiente para reemplazar el agua perdida en la orina debido a una sed deficiente o ausente o a una falta de acceso libre al agua,
pueden desarrollar hipernatremia. Respecto al diagnóstico, en pacientes con poliuria se va a diagnosticar diabetes insípida al evidenciar en los exámenes de laboratorio la incapacidad para concentrar orina, teniendo por lo tanto un sodio plasmático elevado e hiperosmolaridad, asociado esto a una inapropiadamente baja osmolaridad urinaria. Si es necesario una prueba de privación de agua, esta puede ser llevada a cabo para poder confirmar el diagnóstico. El tratamiento de la diabetes insípida consiste en la infusión de desmopresina, también conocida como DDABP. Esta puede administrarse por vía intranasal o de forma subcutánea. Repasemos lo clínicamente significativo referente a los estados de deficiencia de hormonas pituitarias. En el caso de la ACTH y cortisol, la prueba inicial es una medición de ACTH simultánea con una prueba de cortisol. Las causas de la deficiencia incluyen el uso de corticoides exógeno oral, intravenosa o de forma intramuscular, o la utilización de suplementos esteroides tópicos que van a suprimir el eje hipotálamo hipofisiario. En el caso de la TSH, T3 y T4, la prueba inicial es la medición de TSH junto con una evaluación de T4 libre. Recordar que no se puede utilizar la TSH para monitorizar la terapia por la naturaleza secundaria del hipotiroidismo. Con respecto a la hormona del crecimiento, la prueba a utilizar es la medición del factor de crecimiento derivado de insulina o IGF-1 y una prueba de estimulación de arginina de hormona liberadora de hormona del crecimiento. En el caso de la hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, hay que comprobar simultáneamente los valores de ambas hormonas, más la medición de una testosterona total en el hombre y de estradiol en la mujer. Referente a los tumores hipofisiarios, a la evaluación de los tumores hipofisiarios, lo primero que hay que determinar es si el tumor está produciendo efecto de masa o compresión de estructuras y si está produciendo además síntomas clínicos. Luego de esto, evaluar si este tumor es funcionante o no y si el tumor tiene la potencialidad de crecer o no. Los adenomas pituitarios benignos son los tumores más comunes de la glándula pituitaria. Los tumores de menos de 1 centímetro se definen como microadenomas y los tumores mayores de 1 centímetro se denominan macroadenomas. Las pruebas bioquímicas se realizan en función de la historia clínica y los hallazgos en la evaluación que se realice. Y esto es mucho más rentable que realizar todas las pruebas o realizar pruebas en formas aleatorias. De acuerdo a esto, los exámenes a realizar son un nivel de cortisol AM, un nivel de hormona estimulante de la tiroides, un nivel de T4, un nivel de prolactina y un nivel de IGF-1. Los efectos de los tumores hipofisiarios se manifiestan principalmente como cefalea. Los tumores hipofisiarios también pueden comprimir la glándula pituitaria normal, causando deficiencias hormonales. Una gran masa pituitaria puede causar un panhipopituitarismo, con la secreción alterada de todas las hormonas pituitarias. El quiasma óptico, que está inmediatamente por sobre la glándula pituitaria, en caso que exista una gran masa pituitaria, puede ser comprimido, lo que causaría la pérdida de la visión. La pérdida de visión periférica se puede manifestar como una hemianopsia bitemporal y progresar a ceguera completa a medida que el tumor se expande y comprime más el quiasma óptico. La evaluación del campo visual es una prueba sensible para diagnosticar el daño del nervio óptico y debe ser realizada por un oftalmólogo. Otra manifestación es el desarrollo de convulsiones u otras manifestaciones neurológicas secundarias a, por ejemplo, una invasión del seno cavernoso,
lo que puede causar daño a los nervios craneales, particularmente el tercer, cuarto y sexto par. Estos son los pares craneanos que pasan a través del seno cavernoso y pueden manifestarse su alteración como diplopía y parálisis o paresia de los músculos extraoculares. Hablemos sobre el tratamiento de los tumores hipofisiarios no funcionantes. En los tumores hipofisiarios no funcionantes que causan un efecto de masa, estos necesitan manejo quirúrgico. El abordaje quirúrgico más común es por vía transesfenoidal y va a tener lugar a través de la nariz o la boca. Las indicaciones para la cirugía incluyen efecto de masa, particularmente si hay un defecto en el campo visual, o un tumor que limita con el quiasma óptico, o un tumor invasivo que va invadiendo el cerebro o el seno cavernoso. Un caso especial también es un tumor que esté cerca del quiasma óptico en una paciente que planea quedar embarazada, debido a que existe un agrandamiento fisiológico de la pituitaria durante el embarazo. Ese tumor pequeño puede aumentar de tamaño e incidir en el quiasma óptico.